Queremos dar paso a Lucía Leandro, quien nos va a presentar editoras centroamericanas entre América y Europa. Lucía es licenciada en música por la Universidad de Costa Rica, institución donde también realizó estudios de educación musical y literatura latinoamericana. Estudió un máster en Teoría de Literatura y Literatura Comparada en la Universidad de Barcelona, institución donde actualmente es doctoranda del programa en Estudios Lingüísticos, Literarios y Culturales, bajo la dirección de Dunia Gras y Teresa López Pellisa. Así que, bueno, bienvenida Lucía, tienes la palabra. Muchísimas gracias. Buenas tardes a todas y a todos. Buenos días a las compañeras que nos acompañan desde América Latina, desde Aviala. Quisiera agradecer a la organización del Congreso, a Dunia Gras y a Tania Pleites, la compañera que me ayudó a conformar esta ponencia. Sin más, voy a comenzar porque estamos cortos de tiempo. El nombre de mi ponencia y de Tania es Editoras Centroamericanas entre América y Europa. En esta ponencia nos referiremos al trabajo de la editorial Calina, con sede en El Salvador y pronto en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos, y de la editorial Encino, que opera en Costa Rica y está iniciando su distribución en España. Las redes de circulación de textos en América Latina muchas veces se encuentran interrumpidas por la dificultad de intercambio entre países, ya sea por razones geográficas, sociales o económicas. Algunos, como es el caso de Argentina, aplican reducciones arancelarias a la importación y exportación de libros. Además, tienen un importante flujo de movimiento de su producción literaria hacia otras partes de América Latina y España. A esta particularidad del contexto argentino se suma el hecho de que el país sudamericano posee una industria editorial que podría considerarse una de las más fuertes de la región. Otros, en cambio, como es el caso de El Salvador y Costa Rica, sufren una precaria situación de la industria del libro y un escaso apoyo de parte de las instituciones públicas del Estado para la creación y difusión de publicaciones dentro y fuera de sus países. Cabe destacar que, desde hace unos años, en América Latina han surgido un número considerable de editoriales independientes que buscan desmonopolizar la industria del libro, ofreciendo una mayor posibilidad de distribución de textos periféricos y o marginales que no interesan a la industria editorial hegemónica centrada en la publicación de bestsellers y sagas juveniles. Es el caso de editoriales centroamericanas cuyas directoras son mujeres, como Catafixia en Guatemala, Índole Editores en El Salvador y Abecedaria en Costa Rica, por mencionar solamente algunas. La editorial Calina se encuentra bajo la dirección de Alejandra Litton Regalado y Lucía de Sola. Ambas son originarias de El Salvador y migraron a Estados Unidos a finales de los años 60, cuando iniciaba la guerra civil en este país. Tiempo después regresaron a El Salvador. Sin embargo, hasta este momento mantienen un fuerte vínculo con el país del norte. Según varias entrevistas, algunas sostienen que, desde que retornaron a su país de origen, habitan una identidad escindida y navegan en un in-betweenness, en palabras de Homi Bhabha, es decir, en un ir y venir de un espacio a otro, de una lengua a otra. Fue así que decidieron asociarse para fundar la editorial Calina, un proyecto que no solo les apasiona, sino que también les brinda un sentido de pertenencia a dos países simultáneamente y a un lugar otro enraizado en la literatura. El nombre Calina es una composición de dos palabras en náhuatl. Cal significa casa, Ina significa expresión, o sea, casa de expresión. En la primera década de los años 2000, ambas editoras comenzaron publicando libros de lujo y gran formato por encargo de empresas. Por ejemplo, Mesas y escenas de El Salvador, El sol aún sonríe, Las islas de la bahía de Honduras y Lo vasco barro eterno. Para la edición de cada libro contrataron a diversos profesionales, escritores, fotógrafos, correctores de estilo, artistas gráficos, traductores. En 2006 decidieron crear formalmente la editorial Calina y publicaron Café de El Salvador, Eran mares los cañales, Historia del azúcar en El Salvador y unos años después Ernesto de Sola, arquitecto, y El ingenio nace de la tierra. Estos libros, muy cuidados, algunos bilingües, español e inglés, son el resultado de los servicios editoriales que ofrece Calina. Estos servicios tienen la misión de financiar la idea original de la editorial, proyectar a las y los jóvenes escritores salvadoreños más allá de las fronteras nacionales y o publicar obras inéditas. Sin embargo, esta idea fundacional tardó algunos años en consolidarse. Litton Regalado argumenta que en general, a pesar de que la editorial distribuye sus libros en diferentes puntos de venta, es muy difícil encontrar un mercado del libro en El Salvador. Muchas editoriales salvadoreñas se enfrentan a este problema, cuyas causas son tanto históricas como estructurales, tal y como se explica en la entrada la edición en El Salvador en el sitio de Edired.
Después de la firma de los acuerdos de paz en 1992, seguido de un estímulo estatal al campo de la edición, poco a poco ese entusiasmo de la posguerra tropieza con una sociedad polarizada que luego entrará en un nuevo ciclo de violencia social. Además, se hacen evidentes las precariedades de las infraestructuras económicas, políticas y culturales. En la actualidad, este campo continúa afectado por diversos obstáculos, pocos canales de distribución y comercialización y, por tanto, presupuestos limitados, un mercado del libro bastante magro, la falta de incentivos fiscales, la ley del libro, emitida en 1994, sigue inoperativa, y por último, el alto grado de piratería. Incluso la Dirección de Publicaciones e Impresos, la editorial estatal, no ha logrado solventar sus problemas de distribución y comercialización. Casi ninguna editorial ha optado por la edición digital y muy pocas por la traducción. Como veremos, Kalina es posiblemente la única editorial del país que ha optado por la traducción en paralelo de sus libros, aspecto que da de la mano de una ampliación de su radio de distribución, específicamente en los Estados Unidos. En cuanto a los libros de gran formato y de lujo, la mayoría de estos tienen precios elevados, por lo tanto son adquiridos por personas con recursos económicos altos. Sin embargo, Lytton Regalado señala que son pocas las personas que los leen, es más, un objeto decorativo, un bien de lujo. Esto le causa pesar ya que los autores se esforzaron por escribir buenos ensayos. La gente los compra cuando quieren hacerle un regalo bonito a un empresario, a alguien que visita el país. Son contadas las personas que me comentan algo sobre el texto. La mayoría me dice qué bonitas son las fotos, dice la autora en un artículo de Tania Pleites Vela. Ha sido en los últimos 9 años que Kalina ha ampliado sus horizontes notablemente, gracias a los recursos obtenidos de los servicios editoriales ofrecidos a grandes empresas. Hacia 2002 había quedado claro que sabían cómo hacer libros, por lo que comenzaron a buscar contenido nuevo, sobre todo de autores y autoras jóvenes. Ya en el año de su fundación habían publicado una novela, La Gloria, de Roxana Sagrera Coto, pero el gran salto lo darán en 2014 con la publicación de Teatro bajo mi piel, Theater Under My Skin, una antología de poesía salvadoreña contemporánea con autores y autoras nacidos entre 1962 y 1990. La principal característica de esta antología fue la reunión de poetas que residen en El Salvador y escriben en español, con poetas de la diáspora que escriben en inglés. Tanto los paratextos, prólogos de 3 especialistas, como los poemas han sido traducidos ya sea al inglés o al español. Asimismo, se incluyen ilustraciones de obras de arte contemporáneas salvadoreñas. Todo lo anterior puso en marcha una red de editoras, autores, autoras, traductores, traductoras, artistas y diseñadores gráficos. Hasta ese momento no se había publicado un libro de estas características relativo a la literatura transnacional salvadoreña, al mismo tiempo que se ponía en diálogo a la literatura con el arte contemporáneo. Esta antología y su propuesta transnacional dio paso a un segundo volumen, que mantenía el mismo formato, esta vez dedicado a la prosa, Puntos de Fuga, Vanishing Points, publicado en 2017. Este último incluye autores y autoras nacidos entre 1954 y 1994. En los últimos 5 años, el catálogo y la red de Kalina ha ido creciendo. Libros de relatos, microficciones y poemarios, la mayoría con traducciones paralelas al inglés, ya que, como dijimos, uno de sus propósitos es poner en contacto a autores de la diáspora con autores que residen en el país. Estos libros son No mienta, de Ivonne Besiana Lindo, La familia o el olvido, de Elena Salamanca, Preguerra, de Tania Pleites Vela y Abominación, de Vladimir Amaya. Asimismo, ha auspiciado talleres de escritura creativa, específicamente de poesía ecfrásica, a partir de la colección permanente del Museo de Arte de El Salvador y la edición de la revista La Piscucha, también bilingüe inglés-español, y con el mismo criterio de las 2 antologías antes mencionadas. El proyecto más reciente de Kalina es su colección Siempre Vivas, coordinada por el poeta Jorge Galán, escrita por la autora feminista Elena Salamanca e ilustrada por Wilber Salguero y Andrea Altamirano. Dicha colección incluirá libros de cuentos para niñas y niños sobre más de una veintena de mujeres paradigmáticas de la historia salvadoreña que se remonta al siglo XVIII hasta el siglo XX. Hasta ahora se ha publicado La niña que vio una salamandra, sobre la poeta Claudia Lars, y pronto saldrá a la luz La niña con pájaros en la cabeza, dedicado a la activista y escritora Prudencia Ayala. En la actualidad, Kalina distribuye sus libros mediante varios puntos de venta y ferias de libro de El Salvador y Centroamérica. En los Estados Unidos, sus libros son accesibles a través de Small Press Distribution y el sitio del proyecto literario Hablemos Escritoras, dirigido por Adriana Pacheco y con sede en Austin, Texas. Encino Ediciones es el proyecto del editor costarricense Juan Hernández. La editorial centroamericana posee un catálogo principalmente de autoras, entre las que podemos mencionar a Margot Glantz, en México,
Alejandra Costamaña y Andrea Heptanovic en Chile, Gabriela Wiener, Perú, España, Sabrina Duque, Ecuador, Cristina Bendec, Colombia, Carla Pravisani, Argentina y Liliana Colanzi, Bolivia, junto a escritoras costarricenses como Ana Istarú, Shirley Campbell Barr y Gabriela Peña Valle. La editorial surge en el 2019 por el deseo de participar en el Festival Centroamérica Cuenta, que se realizó dentro del marco de la Feria Internacional del Libro de Costa Rica. Hernández ya había poseído proyectos editoriales, como es el caso de Ediciones Germinal. Lo interesante de la editorial es el lugar que se le otorga a las obras escritas por mujeres latinoamericanas, que conforman buena parte de su catálogo, y los diversos proyectos que vinculan el trabajo de mujeres dedicadas a la literatura o a la industria del libro en Costa Rica. Una de sus iniciativas más importantes es la colección Pioneras de las Letras, donde, bajo la curaduría de la escritora Gabriela Peña Valle y el financiamiento del Colegio de Costa Rica y el Ministerio de Cultura y Juventud, se editan obras con más de 100 años de no ser publicadas. Los dos primeros libros generados bajo esta iniciativa son Almas de Pasión, de la escritora puertorriqueña Julieta Puente de MacGregor, editado por primera vez en Costa Rica en el año de 1907, y El Espíritu del Río, de la escritora canaria afincada en Costa Rica Juana Fernández Ferraz, editado por primera vez en 1912. Además, como novedades para lo que queda del 2021, han presentado la novela de la escritora costarricense Emilia Macaya Trejos, titulada La sombra del espejo. No quiero dejar de mencionar que además la editorial se ha encargado de ser un nicho de proyección de autoras jóvenes. Fruto de este esfuerzo, la antología Mi desamor es una dulzura invaluable, editada en 2019 por la escritora y periodista Natalia Díaz Celedón, con textos de autoras como Eva González Montero, Ana Luisa Mora Fernández, Alejandra Marín Solera, Paola Vega Rodríguez y Priscila Gómez Arce. Además de esta antología, se puede mencionar el libro de cuentos Música para correr, de la escritora Eunice Báez Sánchez. Otro aspecto importante de Encino es el sello particular de las ilustraciones de sus libros. En un primer momento, sus publicaciones se reconocían por un diseño en tono de grises con portadas del escritor Guillermo Barquero. Posteriormente, la editorial cambió de diseño gracias al trabajo de la diseñadora costarricense Alejandra Montero, la cual aportó un nuevo concepto que logró que Encino destacara en los escaparates de las librerías costarricenses. Actualmente, el diseño de los libros de la editorial es resultado de la diseñadora costarricense Noelia Esquivel. A partir del 2021, Encino Ediciones se dio a la tarea de salir de Costa Rica y ampliar su mercado al territorio español. Con mi persona, Lucía Leandro Hernández, como distribuidora para España de la editorial, sus libros se pueden encontrar en librerías como La Ata Peinada, en sus sedes en Barcelona y Madrid, en la librería La Insólita del Poblenou y en proyectos libreros a través de la web como Libros de Guayama. Como conclusiones, se ha mostrado el trabajo de dos editoriales centroamericanas independientes, su esfuerzo autogestionado y su apuesta por una literatura periférica que muchas veces no encuentra su lugar en los grandes sellos editoriales, con lo que se diversifica la opción del lector. Estos esfuerzos editoriales visibilizan obras liminales que están esperando ser conocidas, y estas editoriales configuran un nicho que amplía el panorama literario latinoamericano contemporáneo y su mercado, que llega a un mayor público y a especialistas que se acercan a las nuevas producciones de la región o a textos olvidados en el tiempo, pero que poco a poco entran en el canon del libro en lengua española, lo ensanchan e incluso a veces lo cuestionan, mutan, enriquecen y redefinen. Muchas gracias.